Recientemente hice un video explicando la evolución de Momonosuke y también dando las razones del por qué yo creo que es uno de los mejores personajes que ha escrito Eiichiro Oda en su manga. Sin embargo, en las publicaciones promocionales del mismo me di cuenta de que había muchas personas que le tenían bastante desprecio, y una comparativa frecuente que hacían con intenciones de dejarlo mal parado era ponerle al lado a Otama, la niña de los dangos del arco de Wano, diciendo que ella sí que era valiente porque hacía las cosas sin llorar, a diferencia de Momo. Y este tema me generó mucha curiosidad y tras haberle dado un par de vueltas di con la razón del por qué ambos personajes son tan distintos, y eso hoy te lo explicaré en este video. ¿Quieres saber por qué Tama es God y Momo ZZZ para muchos? ¿Por qué ambos personajes actúan de forma tan distinta a pesar de tener la misma motivación? ¿Qué fue lo que el autor nos quiso transmitir con ambos? Descúbrelo ya mismo, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Bien, lo primero que debemos hacer es explicar un poco el actuar de Tama para comprenderla más a profundidad. Y es que todos nos acordamos que en un acto de gallardía total esta se involucró en la guerra de Onigashima, y hasta cierto punto podríamos decir que fue determinante para asegurar la victoria debajo de la azotea, puesto que recordemos que gracias a sus habilidades hizo que todos los gifters se voltearan y lucharan a favor de la alianza. Esto sirvió para que la gente le colocara en un pedestal bastante alto, puesto que no dejaba de ser una niña de 8 años que se metió valientemente en una guerra donde a priori esta no pintaba nada, y cambió drásticamente el curso de los acontecimientos. Pero hay que tener en cuenta también que toda esa valentía provenía de una niña que en su momento demostró estar sumamente asustada y se vio superada por la situación, y esto ocurrió segundos antes de que diera la orden que hizo que todos los gifters se voltearan a favor de la alianza. Ahí Otama se puso muy nerviosa, debido a que le generó un pánico escénico tremendo el hecho de tener que hablar para que todo Onigashima le escuchara desde el balcón en el cual todo el mundo sin mucho esfuerzo pudiera voltearse a verle. Sin embargo, esta, gracias al apoyo que tenía por parte de Usopp y Nami, que eran los que se encontraban acompañándola en ese momento, superó dicha situación y logró realizar ese acto. De esto podemos resaltar una cosa, y esa es que a pesar de que Tama se mostró débil en un principio, logró su objetivo, y esto no fue impedimento para que a la gente le continuara agradando el personaje. Y bien que así fuese, puesto que dicha demostración de debilidad, entre muchas comillas, podría justificarse perfectamente con el hecho de que era una niña de 8 años cargando con una responsabilidad muy grande en ese momento, puesto que en sus hombros estaba el peso del resultado de la guerra que se estaba librando debajo de la azotea. Eso hubiera puesto nervioso a cualquiera, y más a una niña de esa edad. Sin embargo, debido a la grandísima motivación que esta tenía, no veía otro camino que no fuese el actuar. Y es que, como todos sabrán, Otama era una niña que nació en una situación de pobreza extrema, ya que tuvo la mala suerte de nacer en un país de Wano gobernado por Orochi, y también de tener unos padres que trabajaban en la mina bajo condiciones extremadamente precarias. De hecho, estos eventualmente terminaron estirando la pata por ello, dejando a su hija huérfana. No obstante, como Tama siempre vivió entre la pobreza, tenía ese toque de realidad presente desde el vamos. Ella era plenamente consciente de cómo funcionaban las cosas en el lugar en donde estaba parada, por lo que, como pudo, se buscó las formas de sobrevivir por su cuenta vendiendo sombreros que ella misma hacía. Y cuando se le presentó la oportunidad de sumarse a las filas de la alianza para aportar su granito de arena en la lucha por liberar su país, no se lo pensó dos veces y se metió de cabeza en ello. Y esto se debe a que desde bien temprano Tama aprendió que debía actuar de alguna u otra manera para recibir una recompensa, ya sea vendiendo sombreros o utilizando su poder en medio de una guerra. Y este factor es clave para que se generara el contraste con Momo, quien, a diferencia de ella, era un niño con cuna de oro, puesto que fue el hijo de uno de los daimios del país, y durante prácticamente toda su infancia este estuvo protegido principalmente por su padre, quien débil precisamente no era, su madre, quien siempre le resguardó, los vainas rojas, que no dejaban de ser efectivos bastante resaltantes si de combate hablamos, y si me apuran también podría mencionar a Roger y a Shirohige, puesto que durante un buen tiempo estuvo a bordo de sus barcos. Obviamente esto iba a hacer que ese niño desarrollara una mentalidad completamente distinta a la de Tama, puesto que donde una tuvo que rifársela haciendo sombreros para mantenerse ella y al viejo narizón que supuestamente la cuidaba, la explotaba mejor dicho, el otro tuvo todo a su alcance desde siempre, y en parte esta es una de las razones que hacen que para Momo el haber perdido a sus padres fuera un evento mucho más traumático que para Tama, ya que fue una situación mucho más alejada a la realidad que este vivía en comparación a la situación en la que se encontraba la Kurosumi. Debido a esto podría decirse que a Momo le pesa mucho más sacar el pecho ante los conflictos. No obstante, también existen otros dos grandes factores que influyen en la problemática interna del personaje. El primero de ellos es la responsabilidad con la que carga. Como bien mencioné antes, con Tama
Tama, esta se achicopaló de buenas a primeras cuando cayó la responsabilidad de una acción determinante para la guerra en sus hombros, pues constantemente Momonosuke se veía envuelto en dicha situación, ya que todas las acciones y decisiones que este debió tomar como representante del clan Kozuki fueron determinantes para que la guerra pudiera darse desde un principio, así como también para que la misma se resolviera cuando ya se estaba desarrollando. Y si bien es cierto que este tenía una forma de abordar las adversidades un tanto molesta, puesto que lloraba, y no precisamente poco, esto también tiene una justificación, ya que al igual que Tama, este tiene su misma edad, es decir, 8 años, y adicional a esto, como bien expliqué antes, a diferencia de la Kurosumi, este muchacho no tuvo que rifársela desde bien temprano, más bien fue sobreprotegido durante toda su vida hasta que sus padres estiraron la pata meses antes de que él tuviera que cubrir su lugar como líder de la oposición al mandato de Orochi y Kaido. No obstante, igual entiendo que, a diferencia de Tama, Momo no se haya ganado ese cariño debido a que Oda sobreexplotó las situaciones donde este lloraba antes de actuar, pero hay que tener en cuenta que es un comportamiento propio de un niño de 8 años, pero bueno. El otro factor interno que influye en su problemática es el tener siempre los reflectores encima de su cabeza. Para esto me gustaría regresar nuevamente a la situación en donde Tama se achicopaló antes de dar la orden debido al miedo escénico que esta acción le generaba, pues al igual que ella en ese momento, Momo también tenía los ojos de todos puestos encima, pero en su caso constantemente, ya sea porque en él recaía la responsabilidad de tomar alguna decisión o simplemente por ser el hijo de Oden. Todos esperaban que Momo estuviera a la altura de su padre, y de hecho el puesto que este ocupaba lo requería de cierta manera. Esto es sumamente importante puesto que le coloca encima una presión mucho mayor que la que ya tenía Tama, la cual no tenía por qué demostrar nada. Pero para que nos entendamos mejor, imagínate que tienes dos hamburguesas. La primera la compraste en un restaurante de lujo y te costó carísima, y la segunda te la regalaron y no sabes ni de dónde la sacaron. Si pruebas ambas y resulta que la primera, es decir la de lujo, no te convence del todo, te va a dejar un peor sabor de boca que si antes probaste la que no te costó nada y sabía normalita, puesto que en la primera tenías unas expectativas puestas, mientras que la segunda no tenía nada que demostrarte. Eso mismo sucede con Momo y Tama. En el primero teníamos unas expectativas gigantescas, mientras que con la segunda no esperábamos nada a priori. Pero igual está medio raro eso de comparar a hamburguesas con niños, así que salgamos de esa situación extremadamente malinterpretable lo antes posible. Eso sí, no dejemos de tener presente que son niños, y es que la propia historia de One Piece nos tiene mal acostumbrados a los espectadores, ya que luego de ver cómo la mayoría de los Mugiwara se sobreponen a sus conflictos y duelos, muchas veces sin ayuda desde bien temprano en su vida, nos podríamos llegar a creer que ese es el comportamiento propio de un niño, cuando no es el caso. Los niños son niños, no conocen cómo es el mundo, y por ello no tienen las herramientas necesarias para desenvolverse bien en el mismo por su propia cuenta. Es por eso que no está mal que demuestren debilidad ante las situaciones complicadas, ya que eso les hace ser más reales. ¿Qué creen ustedes que sería más real? ¿Que un niño arrastre problemas psicológicos luego de la pérdida de un ser querido, o que utilice eso como motivación para autosuperarse? Obviamente lo primero, pero bueno, Oda es plenamente consciente de ello, por lo que sutilmente nos da un toque de realidad al meternos en el mismo arco en donde dos niños de 8 años terminaron liberando a un país, a una tercera infante que actúa de forma más lógica tomando en cuenta su edad, y esa es Otoko, la hija adoptiva de Yasui. Al igual que Tama y Momo, esta perdió a su padre por culpa de la situación del país, situación sumamente trágica puesto que a diferencia de los otros dos, a ella ni siquiera se le concedió el lujo de poder llorarle debidamente puesto que comió una Smile, y esto hacía que incluso al llorar desconsoladamente no pudiera parar de reír. Pero bueno, al igual que a los otros dos, a ella toda esta problemática la superó, pero a diferencia de ambos, la fruta que esta comió no le permitía aportar nada en la guerra, razón por la cual no se involucró en la misma, y aún así el cierre que esta tuvo al terminar el conflicto nos conmovió a todos, puesto que como buenamente pudo aportó con lo que tenía, es decir, con su esperanza, y nadie le recriminó nada, porque al igual que los otros dos, ella también era simplemente una niña con mucha mala suerte. ¿Y saben la razón por la cual los 3 cierres que tuvieron estos infantes fueron buenos? Porque como conjunto nos demuestran que a través de sus contrastes, que la misma situación que les perjudicaba a todos, les afectaba de forma completamente distinta a cada uno, y aún así todos ellos lograron superarlas como buenamente pudieron, ya sea cargando con toda la responsabilidad al ser la cara visible, siendo ese as en la manga que ni su propio bando sabía que tenía, o simplemente no perdiendo la fe en que las cosas podrían
pudieran mejorar, y como reflexión nos queda la idea de que ninguna de las tres posturas fue incorrecta, puesto que no podemos esperar que personajes de esa edad se involucren en un conflicto de tal magnitud, y si ya se ven en la obligación de hacerlo, se debe entender que estos no van a tener las mismas capacidades de desenvolverse dentro de ellos como otros personajes que son mayores. Es por esta razón que Luffy representa tanto para Momo como para Tama esa figura que les indica hacia qué dirección ir, sirviendo de motivación para que ambos lograran sus respectivos objetivos en la guerra, puesto que por sí mismos no lo podrían haber hecho. Curiosamente, en cada una de sus respectivas acciones determinantes, ambos siempre estuvieron acompañados de personajes en los que se pudieron apoyar. Pero en fin, con respecto al enunciado de la miniatura, la verdad es que no creo que Tama pueda llegar a ser mejor Shogun que Momo, puesto que este último tiene mucha más experiencia y madurez debido a que ha pasado por muchísimas más situaciones diversas en su aventura. Pero eso no implica que Tama no pudiera ser mejor Yonkou que... Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas más como este, porque te dejaré otros de mis análisis. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.